En el año 2004 sale en Colombia la resolución 1737, la cual incluye la norma técnica colombiana 4533, que está basada en la norma británica BS 6658. Pero es en el 2014 que piden actualizar esta norma y la resolución, con el fin de que solo se ofrezcan cascos seguros en el mercado. Para noviembre del 2016 se decide revisar la norma y la resolución. La norma se actualizará para basar las pruebas técnicas de seguridad en los de la SE 2205, que es la europea, y así lograr que ésta se pueda homologar en todo el mundo. La resolución, por su parte, busca que se admitan 3 normas técnicas: la nueva NTC, SE 2205 y DOT. Cuando el Ministerio de Transporte publique la actualización de esta resolución, que también definirá el organismo que va a regular su cumplimiento, se dispondrá de aproximadamente un año para implementar los cambios que se definieron. Muy buenos días para todos nuestros televidentes. Hay un tema que está dando mucho de qué hablar en estos días y es la nueva normativa que sale para el uso de los cascos en Colombia. Hagamos una breve reseña histórica. Hace aproximadamente, que yo recuerde, tal vez unos 18 o 20 años atrás, en Colombia se empezó a usar el casco, porque anteriormente el casco lo usaba quien quería y quien no, y la autoridad no molestaba. Y se empezó a usar un casco que era muy deportivo, tipo beisbolero, que se inundó el país de ese tipo de casco. Después vino como la evolución de este tipo de cosas y las personas empezaron a entender que tenían que usar un casco un poco más seguro, los accidentes eran evidentes, las lesiones, y empezaron a tocar el tema para que la norma técnica colombiana, la NTC, apareciera. Y finalmente apareció por allá en el 2002 una norma técnica que se llamó la 4533, que retomó buena parte de una norma británica que es la BS 6658. Que, como bien nuestro invitado ya lo vamos a presentar, nos va a contar un poco más en detalle, no era una norma en su momento de obligatorio cumplimiento, era como una guía, un orientador, que ya posteriormente en el 2004 sí se volvió de obligatorio cumplimiento, pero tenía una serie de vacíos complementarios que se requerían para que fuera como tal y cumpliera su objetivo. Pues bien, nos encontramos con Nicolás Jiménez Uribe, director de Ingeniería y Desarrollo de Inducascos, quien nos ha compartido un poco todas sus experiencias, todo su conocimiento alrededor de este tema y nos ha actualizado un poco más, con quien vamos a estar charlando un poco sobre todo lo que hay alrededor de los cascos y ustedes pueden preguntar y nosotros pues con mucho gusto les estaremos respondiendo. Todo esto va a quedar en pregrabado, lo pueden encontrar en publimotos.com o en el Face de Publimotos. Nicolás, ante todo, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Alejandro, muchas gracias por invitarme. Siempre estamos dispuestos a resolver no las inquietudes de Publimotos, sino las inquietudes de los motociclistas, que son los finales o los consumidores de este tipo de productos y los que ahorita según las especulaciones se ven afectados con el cambio de la regulación, que en realidad la conclusión a la que vamos a llegar es que tienen que estar tranquilos. Eso está bien y lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta conversación. Efectivamente, en Colombia la dinámica del mercado de las motos es bastante grande. Colombia más o menos al día se están vendiendo un promedio de 1.500 motos. De alrededor de 13.200.000 y algo más de vehículos, cerca del 56% son motocicletas. Es una cifra bastante grande. Este año se han matriculado cerca de 280.000 motos. Juan, es una dinámica bastante interesante la que estamos viendo en el crecimiento de las motos y también en las cifras de accidentalidad, ¿no? El mercado ha venido creciendo, pero de todas maneras en los últimos años ha mermado un poco esa curva de ascenso que venía al nivel de matrículas de motos en la calle. Sin embargo, como es tendencia en todos los países en desarrollo, la motocicleta se convierte en un vehículo y en una alternativa de movilidad para las grandes masas. No hay sistemas de transporte suficientes ni efectivos y hace que la gente busque en una motocicleta tener su propiedad y tener un vehículo que le permita movilizarse a donde quiere y manejar sus propios tiempos. ¿Cómo están las cifras de accidentalidad, Juan? Las cifras de accidentalidad están bastante altas, pero proporcionalmente han disminuido. O sea, si nosotros estamos mirando, hace poco estuvimos en el lanzamiento del libro de Forensis, que nos tenía unas cifras bastante altas. Obviamente, cualquier cifra de muertes en motocicletas es preocupante, no debíamos hacer que los motociclistas se accidentaran y tuviéramos accidentes fatales. Pero porcentualmente, a la cantidad de motocicletas que hay,
no es tan alta como era hace unos años, pero sí es bastante alta y preocupante. Hay más de unos 56.000 lesionados en el último año en motocicletas, por ejemplo. Si moto con moto creo que da como 528.000, como 3.400 fallecieron en moto, de 7.000 fallecidos en general en accidentes de tránsito, cerca de 3.400 fueron en motocicleta, y fuera de eso están los lesionados que quedan con un impedimento en su libre movilidad de por vida, ¿no? Que es una cifra que puede multiplicarse por 6 o por 7. Esto es preocupante. Ahora bien, hay que aclarar algo, Juan. El casco de por sí solo no salva la vida y creo que llega a proteger en un nivel mínimo, como lo vamos a hablar con Nicolás, en cerca de un 40%, pero creo que hay una recomendación importante que hacer aquí para uno prevenir tener un accidente, Juan. El casco es un elemento más, es un elemento importantísimo, pero es un elemento más en una cantidad de cosas que influyen para que el motociclista pueda tener, digamos, una seguridad en la vía. Nicolás nos hablaba un poco del tema. Nicolás, nos amplías un poco, que vos hablabas de 4 puntos muy importantes en la seguridad. Juan, claro que sí. Es importante tener presente que por datos de la Organización Mundial de la Salud existen estadísticas en las que se comprueban que el casco, así tengamos un casco muy bueno y certificado, únicamente reduce el 40% bajo un escenario de fatalidad la muerte en un tipo de accidentes de este tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Primero tenemos que tener en cuenta que hay varios factores que pueden influir en un accidente. Pues número uno, que el conductor no tenga la experticia necesaria para conducir el vehículo. Aquí hay una relación bien grande con la expedición de las licencias de conducción. Número dos, está que no lleve los elementos de seguridad, no solamente el casco, que es el único que es regulatorio en este momento en el país, sino los demás elementos de seguridad, chaquetas de seguridad, pantalones, botas, etcétera. Que el vehículo no tenga las condiciones técnicas y mecánicas para andar en la vía. Un tercer punto importante. Un cuarto punto son las mismas vías, pero el punto más importante y el que definitivamente le aporta más a esta fatalidad es la velocidad. Definitivamente la velocidad es la que acaba con más vidas en las vías públicas e incluso en las pistas de competencia. Nos damos cuenta que un competidor puede llevar los mejores elementos de seguridad, el mejor vehículo, la mejor pista, y a pesar de esto tiene una gran posibilidad de tener un accidente fatal en la pista. Entonces nos damos cuenta que la velocidad es el pilar fundamental para que, a pesar de que el parque automotor crezca en Colombia, las muertes o accidentes fatales o lesiones vitalicias, como lo decía ahorita Alejandro, se disminuyan, a pesar de que el número de motos crezca. Bueno, Nicolás, vamos a entrar en materia un poco porque hay una alarma y hay una preocupación muy grande porque los muchachos están pensando, según la información que está rodando en las redes sociales, que definitivamente se viene como una hecatombe y que los que tenemos nuestro casco como que hay que botarlo y que hay que comprar otro casco. Pero para eso hay que tocar un poquito brevemente la historia de lo que ha pasado con la regulación, con los intentos que ha hecho el gobierno. Cuéntanos un poquito un resumen de cómo fue que apareció todo esto en la norma técnica colombiana. Claro que sí. Primero que todo hay que entender que en Colombia existen 2 documentos. Un primer documento que es la norma técnica colombiana, que es un documento que se redacta a través de un comité de expertos, de ingenieros, comerciantes, que reúne todo el gremio. Entonces es un comité que en Colombia no existen estudios clínicos o percentiles como para concluir en un estándar propio, sino que, como bien usted lo decía ahorita, Alejandro, se toman referentes internacionales. En el año 2002 se abrió este comité en el ICONTEC, se tomó como referente técnico la norma británica, que era la más predominante hasta su momento, se tomó a un 100%, se tradujo, y la naciente norma o regulación europea se tomaron algunas pruebas que no estaban en esa norma británica. Esa era la NTC 4533 que teníamos y que publicaron en el año 2002. Que no era de obligatorio cumplimiento, ¿no? Las normas técnicas, ninguna de las normas técnicas colombianas es regulatoria o de obligatorio cumplimiento. Son simplemente documentos voluntarios que incluso muchas veces es las regulaciones, que es el segundo punto, en el momento en el que sí se cumple, se convierten en una ley, son aquellos documentos reglamentarios.
esas resoluciones de ley no las emite ningún experto ni ningún técnico que esté dentro del gremio o que venda este tipo de productos, sino que lo hacen a través del gobierno, del ministerio que esté en relación directa con aquel artículo. En este caso sería el Ministerio de Transporte. En el 2002 salió la primera NTC con referente británico, ahí le iba a preguntar, y en el 2004 sale la segunda resolución en la que ya se hace llamado resolución de ley, lo que ya la hace obligatoria. En el año 2004 sale la 1737, pero esa resolución de ley es la que de pronto hemos hablado que tiene algunos vacíos. Que hacía cumplir la misma norma 4533. Que hacía cumplir la norma 4533, pero le faltaban dos ingredientes que son fundamentales en una resolución de ley. Número uno es un reglamento técnico o varios equivalentes. Equivalentes es porque puede tener varios, no solamente uno. Pero le faltaban otros dos ingredientes que son sumamente importantes, que son los esquemas de certificación, es decir, cada cuánto había que probar esos productos, cómo había que probarlos, quién eran los terceros que hacían ese proceso de certificación, y además le faltaba el ingrediente más importante, y es quién debería hacer el proceso de vigilancia y control, porque se sabe y se entiende que hay muchos artículos que a simple vista no es fácil determinar si evidentemente son seguros o realmente protegen al motociclista. Es decir, a un agente de tránsito le queda bien difícil diferenciar entre un casco que es cumplidor y certificado de un casco que no. Simplemente con un sticker o una calca, para eso se le tornaría bien difícil al agente de tránsito. Entonces, como bien le estábamos diciendo, existen dos vacíos en esa resolución que hasta el día de hoy está vigente. Ahí llegamos a un acto, Nicolás. Claro que sí. Bueno, entonces, perfecto. 2002 aparece la 4533. 2004 aparece una resolución que, digamos, de alguna manera exige el cumplimiento de esa norma técnica, pero con una serie de elementos paralelos que no fueron claros ni aparecieron. De tal forma que fueron intentos, evolucionó, pero no al nivel que se requería. Juan, una pregunta. Hoy en día, ¿qué pasa con una autoridad de tránsito policiva o privada en este país que lo detiene a uno con el casco? ¿Con qué criterio le hacen honor comparendo que si abierto, que si la marcación, que si esto, aquello? Quedamos definitivamente en manos de las autoridades de tránsito que no tienen un conocimiento técnico para definir si un casco cumple con la normatividad o no. Le pongo un ejemplo claro. Hace días rodaba con un grupo de amigos y alguien llevaba un casco abierto y un policía se estaba empecinado en hacerle un parte que porque los cascos abiertos no están permitidos en Colombia, cuando la reglamentación dice que sí, y hay un documento del ministerio que lo avala también. Vamos a hablar de eso. El casco abierto sí está permitido, pero Nicolás nos va a explicar con lujo de detalles todo esto. Entonces vamos a que una autoridad de tránsito obviamente no tiene los parámetros técnicos o no podría visualizar técnicamente si un casco es bueno o es malo, es importado, es nacional. La persona no tiene conocimiento técnico, no es un experto en cascos. Su experticia está en el tránsito, no es ser un experto en cascos, sino podría evaluar en ese momento tocándolo y haciendo pruebas manuales a decir si un casco es fino o no es fino. Bueno, ¿qué pasó? En el 2004 apareció ya la resolución del Ministerio con la 4533, norma técnica colombiana. El mercado siguió creciendo, motos entrando por todos lados, gente usando moto, y ahí venían los cascos. 7 millones de usuarios hoy en día, son 14 millones de personas que montan moto con el acompañante. Es un negocio como muchos de los negocios lícitos, vale la pena decirlo que es un negocio legal y lícito en un país de estos, vender y suministrarle. De hecho, es una obligatoriedad del Estado, también el gobierno, brindar los elementos de seguridad para los motocicletas, pero claro, un mercado grande, gigante, 14 millones de cascos. Pero dentro de esos 14 millones de cascos empezaron a entrar una serie de cascos que aparentemente tenían unas especificaciones altas, pero que no lo eran, y no habían los entes que regularan o controlaran esto. ¿Me equivoco, Esteban, en ese análisis que hago, Nicolás, en ese análisis que hago, en esos años? Alejandro, no, tienes toda la razón, porque difícilmente entonces la autoridad, cuando no tenía una competencia directa y explícita dentro de la ley, hablo de autoridad y hablamos de entrar cuando se hace un proceso de importación, no tenía las herramientas descritas dentro de la ley para vigilarlo. Es decir, la aduana o DIAN
en ningún documento el Ministerio de Transporte le confería la responsabilidad de vigilarlo en los puertos, ni tampoco le confería a la Superintendencia de Industria y Comercio vigilarlo en las fábricas o tiendas de cascos. ¿Qué hace la DIAN y qué hace la Superintendencia en este caso? ¿Cuál es el papel de cada una ahí? Claro que sí. El control que hace la DIAN es cuando quiero entrar una mercancía a través de una importación al país, debe exigir los documentos de certificación. Ahorita podemos ahondar en qué es la certificación, porque se tiene un concepto errado pensando que la certificación se hace a través de un laboratorio, y la certificación, como bien lo dice la ley, se debe hacer a través de una entidad tercera, que normalmente es una entidad internacional. Entonces, la DIAN exige esos documentos, tiene la capacidad de comunicarse con estos entes de certificación internacional para comprobar su legitimidad y su trazabilidad. Es decir, con una certificación de un tipo de producto, yo no lo tengo para un tiempo vitalicio. Y entonces ahí es cuando empezamos a hablar de los esquemas de certificación. Cada cuánto o qué rigurosidad debo yo estar actualizando esa certificación. Eso es lo que nos llamamos esquemas de certificación. Entonces, estos entes certificadores internacionales se deben comunicar con la DIAN a través de unos documentos comprobables y que ellos le den luz verde o alta a esa mercancía que quiere entrar al país. De todas formas, muchas veces nos encontramos que en los puertos hay un primer filtro, pero también existe una policía aduanera en las carreteras, que cuando los camiones viajan por el país, porque muchas veces los procesos de nacionalización no se hacen legítimamente en los puertos marítimos, sino que también se hacen… Contrabando de cascos, pregunto, en el país. Hay mucho contrabando de cascos, ¿cierto? Porque como es un producto de primera necesidad por su regulación, entonces es de una buena de una transacción fácil, sí, y por lo tanto temas de lavado de activos, temas del mismo contrabando legítimo de traída y venta, entonces existe. Entonces esta policía de carreteras o POLFA, que también pertenece a la aduana o DIAN, hace también esa vigilancia. Comunicación con los entes de certificación. ¿Qué haría entonces la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Qué es lo que pasa? Que es que no todos los cascos que hacen en el país, que están en el país, son cascos importados, sino que también hay cascos de muy buena calidad de fabricación nacional. Entonces ellos tienen la misma responsabilidad de ir a vigilar las fábricas, los distribuidores y las tiendas. Que actualmente no lo hacen, valga la pena decirlo. Al menos a una tienda uno no ve que llegue. Actualmente no lo hacen ni la DIAN correctamente, ni lo hace la Superintendencia. Y entonces cuando llega al almacén, el muchacho lo compra de buena fe. Sí, lo compra de buena fe. ¿Qué es lo que pasa? Y no lo hacen ¿por qué? No lo hacen porque no quieran, sino porque no hay un documento legal que así se los exija. Para eso es que existen las resoluciones de ley. Hoy en día, siguiendo con la historia, la norma técnica colombiana, a través de ese comité, volvió y se reunió, se actualizó y se tomó como referente, ya no la británica, sino que se tomó como referente la regulación europea, a un 100% en todas las pruebas. ¿La británica cómo quedó ahí? Entonces la británica ya está desactualizada, ¿Por qué? Porque la norma técnica colombiana al día de hoy ya es bajo el referente europeo. Pero como volvemos a decir, al día de hoy, a pesar de que exista la norma y yo pueda dirigirme al ICONTEC, sigue siendo netamente voluntario. ¿Qué estamos esperando? A que salga una nueva resolución de ley en la cual no participan en su construcción ningún ente privado, sino que su construcción es netamente gubernamental, y el Ministerio de Transporte la tiene en este momento en publicación para que la gente la vaya conociendo en la página del Ministerio de Transporte. Bueno, como es un documento que ya es público, que ya está al alcance de muchas personas, nos comprometemos a la mayor brevedad. Si se puede hoy, no sé, Juan, si se puede hoy mismo, para publicarla, Juan, no sé. Sí, ya la tenemos en nuestras manos y tenemos el PDF para hacerlo subir a la página ahora en el transcurso. Yo les sugiero lo siguiente, para que no se comprometan con ese documento en sus redes, simplemente
publiquen el enlace de la página del ministerio donde está subido. Y si ellos hicieran alguna... Está subido, ¿no? En la página del ministerio, si hicieran alguna modificación, pues habría un enlace directo allá. Bueno. Ok, entonces hagamos eso ahorita, porque ya creo que tenemos subido este documento como está hasta aquí, que es un borrador. Obviamente lo tenemos acá, está sin número de resolución, ni sin fecha, ni nada, está para hacer modificaciones. Vamos a hacer caso entonces, Nicolás, y hacemos el enlace con la página para tener la última versión siempre. Al final vamos a ir con la conclusión y con lo mejor de todo este tema, que es básicamente lo que va a salir. Perdón, Alejandro. Sí, Juan. Me hacen señas por acá que tenemos preguntas desde internet. Nuestra gente nos está preguntando algo. ¿Será que, Diana, nos puedes colaborar con algunas preguntas, por favor? Claro que sí. Buenos días, don Nicolás. Bueno, nos pregunta Camilo Ruiz en las redes. Permítame un segundo. ¿Cómo se podrá comprobar ante la autoridad los cascos con norma S y DOT? Ya que según tengo entendido, que lleven un sticker o pintura con el sello no será válido. Esa es una. Y le doy otra de también Camilo. Si se va a exigir algún tipo de certificado físico con S y DOT del casco, ¿puede ser el que viene en la caja directamente desde la fábrica o se debe reexpedir uno nuevo que valide el original en Colombia? ¿Cómo se llama la persona? Camilo, muchas gracias por esas dos preguntas que en realidad tienen bastante sustancia. En realidad lo que está buscando el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con esta nueva resolución que tenemos el borrador y se les va a compartir el enlace oficial, es que existirán varios equivalentes, o sea, varias normas equivalentes. La nueva NTC, modelo 2017, que es simplemente la traducción de la regulación europea, se permitirá también la regulación europea. Hablemos de la europea en términos de lo que la gente conoce como NTC o en términos de nombres. La europea se conoce como la SE o la SE 2205 o la R22 también es conocida pues en la calle. También se permitirá o será equivalente la norma o estándar conocido en la calle como DOT, pero que su nombre en realidad es la FVMSS 218, conocida también en la calle de DOT por las siglas del Departamento de Tránsito de los Estados Unidos, ¿cierto? Cualquiera de ellas será permitida en Colombia. Quien tenga un casco no tendrá la responsabilidad de llevar en su billetera para arriba y para abajo un documento de certificación. Pero ¿Por esa qué? marca que llevaba el casco atrás, que fue que nos acostumbró al comercio a esto, Nicolás, y nos hablaban de la marca atrás y lo dábamos como mucho que era el aval. Camilo tiene esa duda que yo podría tener, y entonces si mi casco no lleva la marca y el policía de tránsito me para y me dice no tiene el número ahí, ¿qué va a pasar? Es correcto. ¿Qué pasa? En ese momento, a pesar de que pronto, o al menos lo que anuncia el Ministerio de Transporte es que pronto sacará en firme esta nueva resolución, no quiere decir que la ley entre en vigor inmediatamente. Hay dos periodos que hay que tener en cuenta. Número uno, está el periodo de transición de los fabricantes, importadores y comerciantes, que tardará para que ellos cojan estas marcas o cascos que no están alineados con estas certificaciones y renueven su inventario de un año. Pasado ese año, existirán 2 años posteriores para que aquellos motociclistas se acojan a este nuevo casco. ¿Qué es lo que ofrece la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Que más o menos en el 2020, o sea, dentro de 2 años y medio, ellos marcarán los cascos con unos hologramas y códigos de barras que serán trazables, pero dentro de 2 años y medio, o sea, en el 2020. Y aquella persona... Un agente de tránsito se supone, voy a hablar cosas que no sé, que tendrá una especie de lector de huella o biométrico que se lo colocará a esa tecnología y sabrá si el casco cumple o no cumple. Eso es lo que anuncia la Agencia Nacional y el Ministerio de Transporte, ¿cierto? Pero entonces una pregunta muy... respondiendo a Camilo pero resulta que es que yo ya tengo un casco, porque es que ese es otro mito que debemos desmentir, y es que todo el mundo o todos los motociclistas tendrán que cambiar de casco. No, pero si es que si nosotros nos vamos al mercado, ya mucha cantidad de los cascos son de DOT o SE o norma de Estados Unidos europea. Entonces esas personas ya están cumpliendo. ¿Qué es lo que pasa? Cualquiera de estas dos normativas o regulaciones
en su etiqueta tienen la fecha de fabricación y por lo tanto, si se hace una implementación de un holograma y yo tengo un casco que ya cumple con eso, yo puedo simplemente mostrarle a la gente esa fecha de fabricación y ya estaría tranquilo. Pero ¿qué es lo que también nos ofrece la Agencia Nacional de Seguridad Vial para ese momento? O sea, en el 2020, que todavía falta mucho, va a tener en cuenta los agentes de tránsito. Es que va a existir un portal web digital donde se va a poder hacer trazabilidad de las marcas de cascos y sus referencias que ya están debidamente certificadas. ¿Estará al público abierto eso para que yo entre y mire cuáles son las marcas que hay legales? Pues al parecer será similar al portal que existe en Inglaterra de la Sharp, en el cual se califican los cascos entre estrellas. Hay otro mito que también debemos desmentir aquí en este espacio, y es que, bueno, y si de pronto yo sí tengo un casco que era bajo la NTC pasada o no tiene ni siquiera ningún estándar, entonces yo ¿cuánta plata voy a tener que invertir para conseguir un casco de estos? Casco bueno de 500 para arriba, vamos a hablar. No necesariamente. Y no necesariamente estamos hablando de cascos de fabricación nacional, que están debidamente también ya certificados y ya las empresas se están alineando, no solamente Inducasco, sino los demás participantes de este gremio. Estoy hablando de las ensambladoras que tienen sus propias marcas de cascos, ya se están alineando. Estoy hablando de los demás fabricantes o importadores de cascos con sus marcas o marcas propias. Ya esos cascos existen acá, incluso en Colombia se fabrican y comercializan hace más de 5 años. Entonces, cuando nos vamos a revisar, digamos, un portal como el de Sharp, que aunque se califique entre 1, 2, 3 o 4 o 5 estrellas, todos los cascos que entran dentro de esta evaluación tienen que estar ya certificados o DOT o SE, y encontramos cascos que están dentro de este portal, que están hasta entre $30. No es una cosa que nos la estemos diciendo nosotros, sino que simplemente es consultar allí en la Sharp, y hay cascos muy bien calificados. Estoy hablando de cascos de 4 y 5 estrellas, de $40, de $50. O sea que este mito de que el casco tiene que ser más arriba de 500.000 pesos, 400.000 pesos, es tan solo un mito. La gente no se tiene que asustar. Y además, hay que entender también una cosa, que debemos apoyar la fabricación nacional. Una empresa como Inducasco ya se le adelantó a esto. A pesar de que esto no sea regulatorio y no está, ya existen productos certificados, escuchando que una certificación no es un laboratorio que la haga, certificados en Estados Unidos, con el proceso que sugiere esta nueva resolución, certificados y probados en laboratorios de Estados Unidos, laboratorios acreditados que ya cumplen DOT, que los papeles y que todo lo necesario ya se encuentra en propiedad del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional, incluso, que cuestan hoy en el mercado, saliendo a conocerlo en el mercado, que valen 100.000 pesos. Entonces no hay de qué alarmarse. ¿Quiénes se tienen que poner en cintura y hacer una analogía como se hace con los medicamentos en las farmacias y que todo lo que allí es ofrecido realmente cumple? Son las tiendas, son los importadores, son los comerciantes, los distribuidores, los fabricantes. Eso sí, se tienen que poner en cintura a hacer cascos que realmente cumplen. Nicolás, vamos por partes. Tenemos varios temas, Juan, para que los vayamos llevando en orden. Los laboratorios, no hemos hablado. El tema de las herramientas o subcapítulos que trae la nueva resolución para precisamente regular, inclusive hasta llegar a las tiendas, cómo va a ser las herramientas que les dan. Y en tercera instancia, algo que voy a preguntar ahorita adelantado. Hombre, en Colombia no es un secreto, esto es algo que se dice a gritos. Muchas veces las autoridades de tránsito, este tipo de medidas, en algunos casos, las llevan para abusar de la gente, como pasó con las cámaras, las fotomultas, una cantidad de cosas. El mismo casco abierto. Y las personas ahorita pueden estar pensando, y puede que suceda en algunas poblaciones, en algunas ciudades, en algunas zonas del país, que las autoridades de tránsito se volcan masivamente a querer decir cuál casco cumple y no cumple, por Dios. Alejandro, ahí se van a asumir un papel que no les corresponde, a asumir un papel de legisladores y decir qué regla y qué ley cumple. No, su papel de autoridad. Porque como tal. Mire, nos están preguntando en este caso, aquí en las redes, sobre los cascos abiertos. Sí. Aunque hay un documento o abatibles, cuando hay un documento que dice que son permitidos,
la autoridad en la calle, y me consta porque lo he visto, dice no están permitidos y le establezco su comparendo. Entonces Nicolás, están legislando de una manera que no es, o sea, asumen el papel del legislador. Preguntas, Nicolás. Una, la autoridad en la nueva disposición, dentro de lo que usted conoce, la nueva medida que va a salir ahora posiblemente en septiembre, a finales, ¿sí va a tener facultades para decir cuál casco cumple o no cumple? Es una primera pregunta. ¿La autoridad de tránsito? En este momento, la autoridad mayor la tendrá la DIAN y la SIC. Lo que busca el ministerio es que todo lo que se ofrezca en las tiendas sea ya certificado, pero adicionalmente le van a dar otra etapa al control a través de este código o holograma trazable, pero en el año 2020. O sea que no es ya que se viene. O sea que no es ya que se viene eso. Ahora, ¿Qué el es lo casco que abierto y el abatible, la otra pregunta. el casco abierto y abatible son completamente certificables. Yo cuando reviso las correas de un casco certificado por la SE me encuentro que hay 3 tipos de certificación. Certificación tipo J, que se refiere a los cascos jet o abiertos. Finalmente, tenemos que entender, y el principio de esta conversación, lo más importante es la velocidad. Yo puedo tener un casco abierto y es seguro porque cubre mis líneas craneales, porque está certificado tipo J. Usted ha manejado muchas motos, Alejandro. Yo también he manejado muchas motos. No hay nada más incómodo que manejar en Quibdó, Barranquilla, una moto con una temperatura de 38 grados, un casco integral. Es mucho más seguro andar con un casco abierto. Es más seguro porque estoy pendiente de la vía y no estoy pendiente de mi elemento de protección. Igual pasa con un agente, el mismo agente de tránsito. Tiene un casco abatible porque regularmente le están preguntando. Si yo llevo ese casco abatible abierto, ¿me pueden molestar? Si yo llevo el casco abatible abierto, no tiene ningún problema siempre y cuando ese casco esté certificado como J, o sea, JET, y P, o sea, que protege también abierto o cerrado. Eso sí, me protege mi línea craneal. Cuando yo lo llevo abierto, no puedo pretender que me proteja la barbilla. Los cascos que están abatibles, que están certificados como P y J, o sea, P significa integral o protege la barbilla, y como J, que tiene ambas certificaciones, tienen un seguro que bloquea para que ese abatible en el momento de una caída no se cierre o se abra, sino que quede en su posición. Aunque también existe la posibilidad de uno certificar un casco que sea abatible bajo la metodología NP o No Protective, que simplemente es un casco que no me protege en la barbilla, así yo la lleve cerrada. Cualquiera de esas opciones es posible. Entonces, todos estos tipos de casco, incluyendo cascos deportivos, la norma que también abre, y es que un casco deportivo, como decir un casco tipo Cross o MX, también es posible. Un casco multipropósito que tiene visera y tiene visor, también son permitidos, siempre y cuando pase todas las pruebas de seguridad. La interna que tengo oscura debajo del casco también se va a permitir, si está el casco certificado. Sí, todas las, en cuanto a las 2 normas, hay una descripción en el tema de visores, y los visores oscuros son permitidos. Ojo, son permitidos solamente para el uso diurno. Es decir, yo en la noche no puedo utilizar un visor oscuro. ¿Qué es lo que pasa? Y es lo que nosotros ya hemos hablado, Alejandro. En Colombia existe una descentralización de las leyes. Entonces el Ministerio de Transporte confirió potestad a las secretarías de movilidad a través de los planes de movilidad segura de hacer leyes departamentales, leyes municipales que distan entre zonas y zonas, y por eso nos encontramos que de pronto en un municipio... Un país confederado, entre comillas. Un municipio permite llevar acompañante, sí, no. Porque ya no, pues aquí ustedes en Bogotá le dicen pato, o en Medellín nosotros le decimos parrillero, pero el nombre técnico, pues, o bajo las pasajero, acompañante. Pasajero y acompañante, ¿cierto? En unos municipios resulta que no es permitido, en otros sí. Resulta que en unos municipios
el chaleco que se debe, según código de tránsito, portar entre 6 y 6 de la mañana. En unos municipios hay que portarlo durante todo el día, en otros municipios hay que incluirle la Nicolás, placa. eso ya se está tocando, ya se está modificando, ya estamos mirando un borrador. Parece que se le van a quitar facultad a los alcaldes para intrometerse en cosas que tienen que ver, que le atañen es al Ministerio de Transportes. Es correcto, volver a centralizar la ley. Pero entonces, continuando y hablando de la nueva resolución que nos muestra el Ministerio y que está en estudio, nos dice que serán admitidos 3 equivalentes, que allí la DIAN tendrá responsabilidades, la superintendencia tendrá responsabilidades, están descritas literalmente. Adicionalmente, se habla de la responsabilidad de los agentes de tránsito, que solamente se dará hasta más de 2 años y medio. El motociclista no tiene que preocuparse, la gente que ya tiene los cascos que cumplen con ese ODOT no tienen por qué correr a cambiar el casco. Que sí es importante, que como existe ese bache o esa especulación de los medios, y los agentes pueden abusar de esa especulación para convertir algo que simplemente es un rumor en una ley. Entonces una buena alternativa para el motociclista sí será ir donde esta persona que me vendió el casco y decirle: venga, entrégueme el certificado de que ese casco cumple, hasta que esto se esclarezca y ya esté completamente... Pero en la práctica es muy complicado. En la práctica es muy complicado. Entrega ese certificado, ¿no? Tenemos una pregunta, Nicolás. Tenemos aquí. Bueno, tenemos varias preguntas de Michael Ramírez. Dice: buenos días, ¿qué tan cierto es que los visores en mal estado dan parte? ¿Y quién dice si un visor con 2 o 3 rayones daría el parte? Muchas gracias. Y Nelson nos pregunta: queremos saber cómo aplica la resolución propuesta en el caso de quienes tenemos cascos importados y donde la resolución es clara, donde se pide la factura y los cascos tienen una vida útil adicional. ¿Qué pasa con cuando el buen ejercicio de la limpieza de las almohadillas borra la información del casco, y cómo se pretende controlar en vía esta normatividad? El primer punto es el tema de las rayas en el visor. Hay unas pruebas de laboratorio que exigen se hagan pruebas al visor en el caso de que el casco en su momento de la venta incluya el visor, porque como sabemos hay cascos que no tienen visor. Un casco deportivo tipo MX o Cross no tiene visor, lo debe usar, eso sí, con unas gafas de protección. El agente de tránsito no tiene los elementos correctos para hacer esta medición, o sea que simplemente por eso no podría llegar a poner un comparendo. Un complemento ahí, Nicolás. La verdad es que veo que en algunas zonas del país las personas abusan. Esas caretas están supremamente envejecidas, opacadas, rayadas. Y ese es un tema de sentido común, Nicolás. Esto le puede causar un accidente a cualquier persona. Alejandro, el tema de la seguridad es un tema que más que una regla, que más que una ley, que más que una norma, es un tema de cultura. Y cuando yo hablo de seguridad y seguridad del motociclista, no estoy hablando de la seguridad de aquellos, sino que si yo soy motociclista, pues yo soy el que debo ir seguro. Si yo siento que mi visor ya tiene un deterioro tal, el cual no me permite ver bien, pues me debo dirigir a donde compré el casco y no necesariamente comprar otro casco, sino comprar el repuesto. Eso es lo importante. De comprar esas caretas, esas lijadas que, Nicolás, esa lijita que para borrar las rayas, ¿qué pasa con eso? Dependiendo de los materiales, pues no sé. Yo realmente no lo sugiero, porque los visores que son buenos, tienen un proceso de endurecimiento que es una película superficial, nada más superficial. Ya después de que pasa el tiempo y se desgasta, entonces esa película o esa dureza ya está en el material interno. Por eso, diríjase y busque una marca que sea conocida, que tenga respaldo. Diríjase a las marcas. Si a mí me gusta una marca X, Y o Z, pues me dirijo a la página oficial y veo cuáles son las tiendas autorizadas. Y esa tienda autorizada me tiene que prestar los servicios de accesorios y repuestos. Nicolás, la otra pregunta de nuestro invitado, de nuestro televidente,
¿Recuerda el nombre de Diana? Sí, Nelson Salazar. Nelson Salazar. ¿Cuál es la vida útil de un casco? Esa pregunta es muy frecuente, esa pregunta es bastante frecuente y yo ya la he ido resolviendo. Es decir, no es lo mismo este motociclista de turismo, de paseos, motociclista que saca la moto de turismo cada 15 días, va de Bogotá a Chía, de Medellín a Llano Grande, va de Pereira a esta parte allá caliente, Cali, sí. a Cali, cada 15 días, y tiene su casco y lo saca cada vez en cuando, incluso no tiene un casco, sino que tiene varios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que deteriora un casco? Los rayos ultravioleta del sol, la humedad, no solamente la lluvia, sino la humedad relativa del ambiente, el smog, todo esto va deshaciendo o desarticulando en los enlaces moleculares que tienen los polímeros con los cuales se compone la coraza de un casco. Entonces es como cuando en vocabulario común se habla que la pasta se me venció o que el plástico se cristalizó. Esto mismo pasa con los cascos, pues finalmente son hechos de muy buenos polímeros de ingeniería, pero también tienen una vida útil. Hablemos de aquel mensajero. Creo que Juan le iba a preguntar algo. Aquel mensajero que va 6 o 7 horas en su moto, sí. Pues entonces ¿de qué hablamos? De que se le desgasta el casco más rápido. Entonces, ¿yo qué sugiero? En común, si usted trabaja con su casco, tenga dentro de su presupuesto al menos un cambio de casco anualmente. Si usted es una persona que no usa regularmente su casco, pero que lo tiene y que sabe que se va a desgastar, al menos cada 2 años. ¿Qué le ofrece el mercado? Nuevas tecnologías, nuevos polímeros, más livianos, mejor desempeño dinámico, mejores gráficos, mejor estética en la figura del casco. Entonces, ¿qué conclusión tenemos ahí? Cambie su casco cada año y cada 2 años. Que de pronto se me cayó el casco y yo veo una bolladura superficial, que realmente la veo, la espuma o el EPS expandido o el icopor, que no es icopor normal, sino que ese icopor tiene unas densidades específicas para que realmente sea certificado. Lo dejé caer por las escalas de un 3er piso. ¿Se me cayó de la moto? Pero se me cayó de la moto y no veo una bolladura física real. Cuando yo la vea real en el casco, pues voy y compro, tengo que reemplazarlo, porque ese aplastamiento o esa decantación del EPS no se recupera. Entonces, si yo tuviera un golpe en ese mismo punto específico, ya el casco no cumple con la función. Nicolás, creo que Juan te va a preguntar algo. Nicolás, tenemos un tema muy importante, nos están preguntando en las redes sociales de él, algo que hemos tocado hace rato. Me estás hablando de que los polímeros y los materiales con que están hechos son muy bien estudiados para que tengan unas características físicas de protección y de absorción de impactos. ¿Qué pasa en este tema cuando nosotros decidimos pintar el casco? Porque es que el casco me gusta, pero está muy rayadito y lo quiero pintar de rosadito, que está de moda, quiero pintar nuevo o ponerle calcomanías o gráficos. Aquí ahí la pregunta va en doble sentido, porque tengo entendido que ahora vamos con la normatividad colombiana a asumir toda la normatividad europea. Y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos. O de Estados Unidos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esas normatividades, por ejemplo, como que nos dicen qué podemos y qué no podemos aplicarle pinturas y calcomanías y adhesivos al casco? ¿Qué nos afecta eso en la seguridad? Claro que sí, Juan. Muy buena pregunta. Resulta que cuando uno va y consulta estos estándares internacionales, que no son estándares nuevos, la DOT viene desde 1990 y ha tenido más o menos unas 12 actualizaciones hasta el 2016, que fue la última. La S es una norma que nació también de la norma británica, su referente fue la norma británica. La norma británica viene es la primera, tiene una historia de más de 50 años y la S, su última publicación y revisión fue en el año 2002, eso no es nuevo. Eso, por decir, esta regulación de esas normas internacionales en Centro y Suramérica funciona hace más de 5 años. Sugieren que usted no debe ni pintar el casco ni ponerle adhesivos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Los elementos químicos o los diluyentes de la pintura, que son hidrocarburos, hacen que la estructura de estos polímeros de ingeniería se vea afectada. Entonces,
Nosotros sabemos, y que incluso hay leyes por ahí que son aparte de esta ley macro o esta regulación que salió en el 2004 y ahorita va a salir nuevamente, nos exigen ponerle las placas en unos adhesivos. En unos adhesivos. Si yo me voy a la literalidad de las normas internacionales, no lo estoy hablando yo como Nicolás Jiménez, ni lo estoy hablando del lado de Indocasco, lo estoy hablando desde las normas internacionales. Ellas nos dicen, no pinte su casco, ni le ponga adhesivos. Deberían de haber unificado todo de una vez, Nicolás, en esta nueva medida que va a salir. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que tiene uno como ente privado, bajo el gobierno? Simplemente enviar sugerencias al ministerio y pedir ese tipo de cosas. Pero realmente las regulaciones las hace el Ministerio de Transporte. Nadie tiene potestad frente a ello. Nicolás, vamos a entrar un poquito en materia ya más ahondando el asunto. Viene la nueva norma técnica que se va a llamar 4533, versión 2017. ¿Qué cambió en ella respecto a la anterior y qué otros elementos le da como herramienta a esta nueva resolución, a esta nueva medida? Ojo, la norma técnica no es que vaya a cambiar. Recordemos, la norma técnica es un documento voluntario que ya cambió, o sea, ya está en el ICONTEC, es un documento voluntario. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la resolución que aún no está publicada, va a adoptar 3 referentes técnicos o 3 reglamentos técnicos que están. La nueva NTC, que la nueva NTC cambió, simplemente tomó como referente la misma norma o regulación europea SB22. ¿Cierto? ¿Qué diferencia hay en las pruebas que yo hago de laboratorio entre la antigua NTC y la nueva? En realidad son las mismas y las mismas cantidades de pruebas, sino que los equipos, los criterios de aceptación y rechazo, los elementos de evaluación distan un poco. Es confuso e inconcluyente decir que un estándar u otro es más exigente. En realidad sus normas y su percentil es diferente. Cuando uno se pone a estudiar prueba por prueba, se da cuenta que no son comparables, porque cada una de ellas tiene más de 10 variables que hay que poner en una ecuación para saber cuál de ellas es más exigente. En conclusión, cuando yo tengo un producto que es certificado con la nueva NTC, que es la traducción de la SE europea, o un producto certificado de la SE, o un producto certificado de la DOT, tengo ojo con esto, Alejo, que ya lo habíamos hablado, un nivel mínimo de protección. Eso no quiere decir que porque yo tengo un casco certificado, yo puedo hacer cualquier cosa en la vía, ir a altas velocidades, incluso yo en la zona urbana. Esto ya lo implementaron en Europa. En la zona urbana yo no debería exceder los 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Nicolás, creo que Juan te va a preguntar algo. Nicolás, al respecto, hablábamos fuera de cámaras hace un rato que me decías que puedo tener un casco con la mejor certificación 2 y allá tengo un casco con la mejor certificación SE europea y no necesariamente un casco me va a cumplir esos estándares de seguridad si los llevara a probar y viceversa. ¿Qué me puedes contar al respecto? Correcto. Eso también es una información confusa. Cuando un fabricante, y vamos entonces a abordar el tema de los laboratorios, ahí mezclado con esa pregunta. Voy a hacer una aclaración. La norma técnica colombiana, en mi lenguaje, acepta la norma técnica colombiana, digamos, pero también se aceptan las otras 2 normas internacionales. La norma técnica colombiana no, la norma técnica simplemente es un documento que tradujo, están en tres. Que tradujo la SE22. O La nueva resolución es la que aceptará 3 tipos de estándares. La nueva NTC lo aceptará la SE22 de Europa y aceptará la DOT. O sea, cualquiera de ellas. No es que tenga que cumplir con las 3, sino cualquiera de ellas. Pasa. Cualquiera de ellas cumple. Pasa. Y ahí era donde venía mi pregunta. Entonces ahí ocurre lo siguiente. Cuando yo hago un casco como este es una réplica de un casco que se utiliza en MotoGP. Es decir, un corredor de hoy de MotoGP utiliza este mismo casco.
Pero yo cojo este casco que fue preparado para cumplir con las certificaciones y voy y lo llevo y lo pruebo con DOT, él no me cumple con todas las pruebas de DOT porque fue preparado para ese. Yo cojo un casco como este, que fue preparado para la DOT y que incluso cumple con un estándar que es un estándar de atributo que se renueva año a año de la Fundación SNEL. Yo voy y lo pruebo con ese y posiblemente no me cumpla. No es una ley, porque evidentemente hay fabricantes que para no tener varias plataformas, es decir, esta fábrica que queda en Italia, ellos hacen cascos bajo la norma de Estados Unidos y hacen una configuración y los venden en Estados Unidos y otra configuración diferente para venderlos de Europa. No es garantía de que si yo lo construí para pasar alguno de los estándares, me cumpla con el otro. Y por ende, no necesariamente es que uno sea más exigente que el otro, porque las pruebas son diferentes, porque el percentil clínico y las investigaciones que se hicieron no de un año ni de dos son diferentes. ¿Cierto? Nicolás, una pregunta. Finalmente, aventurándonos a tirar cifras adelante, un buen casco en Colombia nacional, hecho con manufactura colombiana, aquí en Colombia, que cumpla las normas según la nueva resolución que va a salir del Ministerio, ¿cuánto puede estar costando o a partir de qué precio podemos estar esperando un casco de eso? Alejandro, no tenemos que irnos al futuro. O sea, ya hay cascos de fabricación nacional probados y certificados en Estados Unidos, bajo la DOT, que yo voy y salgo, pido en el almacén que me entreguen el certificado si así lo quisiera y vale 100.000 pesos. Aquí en Colombia, aquí en Colombia, conseguiría yo un casco certificado fabricado en Colombia. Ojo pues, y entonces dicen, pero es que resulta que este casco lo fabrican ellos, es un casco de Inducascos. Sí. Entonces le voy a decir, no nos vamos tan lejos, vamos a conseguir, busquemos en el mercado, busquemos en páginas internacionales, cascos certificados DOT de Estados Unidos, de marcas internacionales, que los podemos encontrar a partir de $30, o sea, más barato que el nacional. $30 equivale en este momento a 92.000 pesos. Eso, en cascos que son de fabricación internacional, incluso de marcas que no son de Inducascos, o sea, otras marcas, a partir de $30. Entonces esto es un mito que el casco bueno... ¿Dónde está el temor de las personas y de dónde está la bulla que están haciendo en medios? La mala información de los medios. Incluso ya hay muchos cascos que cumplen con eso, como le decía. Eso no es, mucha gente ya va y se fija y el casco ya está cumpliendo con eso. Que es que resulta que es que yo lo limpié, lo lavé y se me borró la marca. Por asegurarse, yo iría otra vez al almacén y le pediría una garantía a ver cómo me pueden ayudar con eso. A veces se ponen pálidas, no se leen. Se ponen pálidas, no se leen bien y hicieron la limpieza. Que esa respuesta a eso es, si yo tengo dudas, porque los agentes de tránsito también ese tema de la especulación y el cambio de normas lo aprovechan para poner comparendos en la vía. Si yo tengo dudas y me quiero blindar frente a eso, pues yo me iría a mi tienda que busqué en la página distribuidora autorizada de mi marca y le digo, venga, ayúdeme porque de pronto me puede ocasionar esto un problema en la vía. ¿Qué porcentaje de los cascos que actualmente hay en Colombia, una aventura, no hay un estudio, podrían estar cumpliendo con la norma? ¿Qué porcentaje más? Vea, yo con la nueva, va a salir, sí. Yo le puedo hablar de las referencias y las marcas que comercializa Inducascos, que ya están cumpliendo con lo nuevo, con lo que se viene, con lo nuevo, en un 70%, que estaban cumpliendo con la antigua NTC, más porcentaje, pero con lo nuevo un 70%, con lo nuevo. Mira, Nicolás, yo veo mucho casco de muy buena marca, no necesariamente los que ustedes representan. Sí. A una AGB, bueno, hay una cantidad de cascos, Airot, los mismos SOAN, bueno, mucho casco, que yo veo que cumple con normas internacionales y que en Colombia ha cambiado mucho el tema de la conciencia y cultura en el tema de inversión de cascos. Falta mucho por hacer, pero yo me atrevería a pensar, Nicolás, que cerca de un 50% de los colombianos ya usamos cascos certificados. Puede que no sea tan errado. Estoy muy de acuerdo con esa apreciación, Alejandro. Certificados puede que sea más, porque es que antes, si nosotros hoy hablamos de que un casco
otro certificado NTC con la NTC anterior, hay muchos. Cuando se hizo el pacto de buena voluntad, era bajo la NTC del 2004, es decir, bajo el referente británico. ¿Y cascos falseadas en la certificación? Vea, yo de pronto, yo le doy fe que un casco que sea de una marca representada, una marca propia de Inducascos, que tenga un sello, que diga que cumple con la NTC o que cumple con la SE o que cumple con la DOT, es cierto. Bajo las otras marcas que sean falseados y que simplemente le pongan una marca, yo no puedo dar fe de eso. ¿Quién tiene que hacer esa auditoría y decir cuáles sí y cuáles no? Pues la tendrá que hacer la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo no soy quien pues sería irresponsable de mi parte yo ir a juzgar lo que está anunciando la competencia. Eso es un tema comercial. Eso cada uno que se entienda con la entidad de control, no entre los competidores. Hablando de los laboratorios, que hay que hacer esa claridad antes de terminar. Y es, mucha gente piensa que un laboratorio es aquella entidad que certifica los productos. Y eso es un concepto totalmente errado. Un laboratorio simplemente presta los servicios y las máquinas para que se hagan ensayos. ¿Quién certifica entonces? Las entidades o terceros certificadores internacionales. Aquí en Colombia los más comunes, no, en Colombia no, Alejandro, estamos hablando de nivel mundo. Los más comunes son SGS, Bureau Veritas, el mismo Icontec tienen las facultades. ¿Qué proveedores, por ejemplo, se van para certificar? Nosotros en los cascos que fabricamos en Colombia utilizamos el certificador. Hemos utilizado dos, SGS y Bureau Veritas. Ambos. ¿Y cuando el laboratorio en Colombia qué papel cumple para el caso de un fabricante que tenga un laboratorio? El laboratorio es una herramienta adicional que tiene un desarrollador de producto para poder garantizar que lo que al estándar que él le quiere llegar sea capaz de cumplirlo. Me parece antes muy curioso y raro que existan marcas que hacen desarrollos de productos que dentro de su grupo empresarial no tengan un laboratorio de ensayo y error. ¿Cómo van a verificar que lo que están haciendo realmente sí cumple? ¿Cuántos laboratorios pueden haber en Colombia más o menos? Tenemos entendido que CESBI tiene uno también, ¿no? En Colombia, en el radar, en este momento, tengo 4 laboratorios en el radar. Está el de CESBI Colombia, está uno que se llama MIG, está una iniciativa que tiene la Universidad Nacional de la ciudad de Cali, y está el Laboratorio Impacto que pertenece al grupo empresarial Inducascos, que como le decía, se utiliza para el desarrollo y la investigación de productos, que es muy normal. Cuando nosotros vamos a marcas internacionales como Scorpion, Nolan, AGB, X-Lite, por obligatoriedad, ellos tienen que tener laboratorios y debidamente acreditados. ¿Qué significa acreditados? Que tienen un sistema de gestión de la calidad, que los resultados que ellos emiten, los equipos son los idóneos, según relata el estándar, que el personal está totalmente capacitado y que la frecuencia de calibraciones de los equipos es riguroso según un esquema que describe esa norma de acreditación. Recordemos, y para que dejemos muy claro, quien certifica un producto no es un laboratorio, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en China. ONAC. Quien certifica... ¿Qué es ONAC? ONAC es el Organismo Nacional de Acreditación. ¿Nuevo en Colombia? No es nuevo. La ONAC en Colombia existe hace años y ellos acreditan. ¿Qué es lo que hace? No es certifican, acreditan que los laboratorios tengan buenas prácticas en su... Pero tampoco lo certifican. No. ¿Quién certifica el laboratorio? No, la ONAC acredita el laboratorio que tenga buenas prácticas para realizar los ensayos, el laboratorio, pero quien certifica los productos son entidades de certificación internacional. ¿No hay alguien que lo certifique tampoco? No. El laboratorio lleva un proceso desde acreditación que dice los ingenieros, los equipos y los reportes tienen la idoneidad para cumplir con lo que dice un estándar. Bueno. La certificación es un tercero, incluso son internacionales. Yo no sé, Juan, para que hagamos un resumen de esta conclusión. Primero que todo quiero decirles, esto va a quedar subido al portal de publimotos.com, en el Face Revista Publimotos, ¿no, Diana? Y todas las preguntas que ustedes vean después en pregrabado, que es lo que estamos dejando,
vamos a estarles respondiendo. Y el personal de Indocascos también lo va a estar respondiendo. ¿Y por qué no? Otras personas que sean expertos en eso, si nos quieren colaborar, son bienvenidos a que ayuden a despejar dudas, porque aquí no podemos hacer una alarma. Siempre que aparecen nuevas medidas, nuevas disposiciones, hay una resistencia a entrar en un cambio, en un modernismo, Juan, y pienso que esto es para bien. No, somos como seres humanos y nos gusta la comodidad, don Alejandro. Definitivamente nos gusta estar tranquilos y no nos gusta que nos cambien las reglas del juego y nos gusta acomodarnos a lo que nos tenemos. Pero definitivamente las tecnologías cambian, la seguridad cambia, hay nuevas normas en el mercado y hay que estar atendiendo precisamente eso. La seguridad de los motociclistas tiene que estar por encima de cualquier cosa y uno que vive en moto todo el tiempo se da cuenta. Hay una frase que yo le digo de una manera irónica y es que un casco no es para evitarse un parte, es para evitar partirse la cabeza. Y para eso son las normas que están viniendo ahorita. Tengo una pregunta que la dejo en el aire para que se den cuenta la inquietud de nuestros seguidores y dónde está como... ¿Dónde están, digamos, esas inquietudes importantes? Dice Arcila André, ¿qué va a pasar con los almacenes que ya tienen los cascos económicos? ¿Nos reembolsarán el dinero o cambiarán la mercancía por la que sí es ahora competente? Qué buena pregunta, démosela a Nicolás, a ver. ¿Cómo se llama, perdón, el...? Arcila André. André. Esa pregunta es bastante buena, muy buena. Como les decía, hay dos periodos de transición. Andrés, si tenés un almacén y tenés cualquier tipo de producto, no es que desde mañana lo tenés que devolver o liquidar, no, ojo. El gobierno anuncia que para estos comerciantes existirá un tiempo de transición de un año. ¿Qué significa de un año? No es un año a partir de hoy, sino un año a partir de que el ministerio o el ministro firme la nueva resolución. Entonces lo que tenés que hacer es ir disminuyendo ese inventario, vendiéndolo hasta que se agote. Y aquel motociclista que tiene ese casco que de pronto inclusive tiene dudas de que sea certificado bajo estas cosas, estos estándares internacionales, tiene que ir consiguiendo cascos de mejor calidad, ¿cierto? Y él solamente, y al motociclista solamente por allá en el 2020 de pronto le van a decir algo en las calles, por el momento no. Entonces la gente tiene que estar tranquila y el comerciante sí se tiene que ir alineando. Nicolás, para el gobierno, principalmente, para los organismos que producen las leyes, las normas, un comentario desde acá. Está bien que trabajemos en esto de los elementos de seguridad de los motociclistas y del casco, me parece muy bien. Pero vean, y para los usuarios de las motos y la gente del común, una muerte es una tragedia en una familia. Una tragedia. Pensemos un segundo, por Dios, que se nos muere un hermano, un papá, una madre, una hermana, un hijo. Es una tragedia. Aquí acaba de fallecer una persona que trabaja con nosotros, no en un accidente de motos. Trabajó con nosotros cerca de 8 años, Edwin López. Fruto de otra situación en la calle. Y duele mucho. Esa persona podría seguir con vida cuando es en el accidente de tránsito en la moto. Hombre, el gobierno tiene una responsabilidad grandísima en decirle a la gente que está bien que mejoren sus conocimientos en la conducción. Pero muy importante, hay que bajarle a la velocidad, hay que dejar el afán, el desespero, la ansiedad. Mientras tanto, vamos a seguir viendo cada día más muertos en la vía. Bajémosle a la velocidad, nuestra última recomendación. Alejandro, muchas gracias entonces por invitarme. Yo ya por mi agenda pues tengo un vuelo, salgo ya nuevamente para Medellín, le agradezco mucho, estamos a la orden, los esperamos también para que pronto saquemos tomas actualizadas en el laboratorio, para que conozcan un laboratorio de frente, cuáles son las pruebas que se le hacen a un casco, que son bastantes, un casco internacional. Vamos a ir a Medellín a hacer unas tomas. Entonces, muchas gracias, me despido para poder alcanzar el avión. Bueno, hasta luego, gracias a todos. Ya saben, hagan sus preguntas, aquí se las estaremos respondiendo. Chao,